Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Encordados. Vamos a ver qué hacer en caso de accidente en montaña. Normalmente siempre se dan una serie de recomendaciones muy genéricas, que suele ser pues llamar al 112. Vamos a verlo desde una forma que yo hago cuando doy formación en primer interviniente en accidente en montaña, y es una formación que suele llevar un día o 2 días dependiendo de la modalidad, pero que va más allá de lo que es una recomendación pues general. Vamos a ver diferentes módulos para verlo expuesto en una zona de tiempo, en una línea de tiempo, y eso nos va a ayudar para estructurarnos un poquito mejor y tener mucho más claro qué hacer en caso de accidente en montaña. Vamos a empezar con este primer esquema. Es una fase que yo llamo pre. Va a ser una cosa muy sencilla porque en realidad el vídeo va del post accidente, o sea, desde el minuto 0, que ocurre en el minuto 1, 2, 3 y así pues la hora 1, la hora 2, la 3, así. Bueno, pues cuando los montañeros comprenden las dificultades y a qué se tienen que enfrentar cuando tienen un accidente en montaña, eso les hace mejorar en esta fase. Esta fase es muy importante porque es la preparatoria antes de salir a la montaña. Bueno, pues he querido incluir una preparación de la actividad. En esta preparación de actividad tenemos que tener en cuenta el entrenamiento. Dependiendo de qué actividad vayamos a realizar, pues debemos de tener esa preparación física. También tenemos que tener una formación técnica, una alimentación que llevada en esa semana de alguna manera nos aporte esa energía extra que vamos a necesitar, y también pues una planificación de esta actividad pues en horario, en material, en logística. Ya digo que de la planificación hablaré más adelante. Bueno, pues también hay una cosa que a mí me interesa mucho, sobre todo en esta parte, que es el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Y es una manera de hablar que tenemos cuando han ocurrido las cosas, pero que por lo que sea hemos fallado en la preparación. Y esto es una expresión de acción que podría haber tenido lugar en el pasado, pero que no sucedió. Tenemos un accidente y empezamos, si hubiera traído no sé qué, si hubiéramos organizado mejor esto, si hubiéramos hecho aquello en vez de esto. Es una serie de reproches que no tienen ningún sentido cuando ocurre el accidente. Cuando eso pasa, tenemos que pensar en positivo desde el minuto 0 en adelante hasta que se solucione el problema. Una vez que se ha solucionado el problema y todos estamos bien, pues es el momento de valorar qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué podemos mejorar y tener un juicio crítico general de toda la actividad y saber en qué hemos fallado. Así que lo que vamos a hacer va a ser trazar una línea de tiempo, esto es tiempo, y otra línea que viene aquí vertical y que inicia un punto. Este punto es el punto 0. Aquí ha ocurrido el accidente y vamos a ver qué pasos tenemos que dar. En el minuto 1, minuto 2, minuto 3 y así sucesivamente. En este segundo esquema vamos a contextualizar el accidente de montaña y le vamos a dar un tiempo. He puesto aquí una escala de cosas que vamos a ir haciendo y aquí tengo otra escala de tiempo que va a ser la que va a ir marcando los acontecimientos que tenemos que ir realizando. Bueno, pues el contexto del accidente es el siguiente. Estamos haciendo un deporte en un medio natural. Este medio natural no es urbano. Significa que la reacción de los servicios de emergencia es más lenta o requiere de un servicio distinto, más especializado al medio natural. Y podemos estar haciendo montañismo, escalada, alpinismo, barranquismo, mountain bike. Cualquiera de estas situaciones también te da un medio distinto, como puede ser verticalidad, puede ser roca, puede ser acuático, puede ser en un lugar de pista muy alejado, una zona muy compleja de llegar, zonas remotas, sin cobertura. Entonces, pues todo eso son los elementos que tenemos. Otro elemento va a ser el siguiente.
Hemos sufrido un accidente que tiene una fractura. Esta fractura es una pierna y tenemos una inmovilidad, la cual no deja que podamos desplazarnos desde ese mismo momento. Dependemos ya de nosotros mismos, si vamos solos, o de nuestros compañeros para el resto de cosas que tenemos que hacer. ¿Qué cosas son esas? Bueno, pues en primer lugar vamos a aplicar un código o un protocolo de actuación que se llama PAS, que es proteger, alertar o avisar y socorrer. Ahora vamos a empezar con la P de proteger. No estamos avisando todavía, estamos en la P, proteger. Bueno, pues aquí es muy importante retirar de los peligros objetivos de la montaña. Vamos a imaginar el más clásico, que sería una caída de piedra. Bueno, pues estamos en un lugar que caen piedras, pues obviamente hay que retirar al accidentado de esa zona y al resto del grupo también. ¿Que no podemos retirarlo? Proteger de esa caída de piedra a los que estamos allí. También tenemos que tener muy en cuenta que es la exposición al medio. Vamos a imaginar que estamos pues en un collado donde hay mucho viento, hay ventisca. Significa que vamos a sufrir seguramente una hipotermia, o estamos dentro del agua, nos hemos mojado, estamos en un lugar donde la sensación térmica enseguida va a bajar y vamos a perder mucha temperatura. Bueno, pues hay que proteger al accidentado y al resto del grupo de esa exposición al medio, como podamos, como sepamos o hayamos aprendido. Para esto también es muy importante la formación. Igual que podemos tener una hipotermia, podemos tener un golpe de calor, podemos estar expuestos a una zona de mucho sol donde apenas hay sombra. Entonces al accidentado habrá que proporcionarle sombra y bajarle la temperatura. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que veamos que esta fase de proteger a veces nos las podemos saltar. Bueno, pues vamos a imaginar que nosotros estamos aquí en esta zona, aquí hay una pendiente y una caída. Bueno, pues aquí hay una persona que se ha caído y está en un lugar muy precario. Muy fácil que continúe resbalando y pueda caerse. Pero nosotros no tenemos ni el material ni la preparación para sacar o ayudar a esta persona en ese lugar. Bueno, pues no debemos bajar, no debemos exponernos a ese lugar y llamar directamente al 112. En este caso, o casos similares que se nos puedan dar, vamos a hacer una llamada directa pidiendo ayuda, ¿vale? Porque si bajamos aquí sin el material necesario, sin la preparación necesaria, es muy probable que al final tengamos aquí, en vez de un accidentado, dos accidentados. Continuamos con la P de proteger y fijaros que le he dado una línea de tiempo que es esta de aquí. Bueno, pues aquí fijaros que paralelamente en un tramo, aquí es pequeñito pero bueno, me puedo venir más acá, paralelamente vamos a iniciar otro procedimiento. ¿Qué procedimiento es? Primeros auxilios. Tenemos que empezar a dar los primeros auxilios al accidentado desde el primer momento que podamos. Recordar que lo primero es proteger de los peligros objetivos. Sobre todo no queremos que la situación empeore y mucho menos que empeore para todos los demás. Bueno, pues estos primeros auxilios que vamos a dar desde el momento en el que podamos, si estamos formados, pues muchísimo mejor. Y si no, tienen que ser tendentes a lo siguiente. Tenemos que hacer una exploración al accidentado, no solamente para saber que se ha partido una pierna, que quizás sea lo que más nos llame la atención, sino que el hecho de que una persona se rompa una pierna es porque ha habido una caída y esa caída puede haber provocado otro tipo de lesiones que pueden ser incluso más graves que la fractura de la pierna, pero que no sean tan evidentes ni tan visibles. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un procedimiento de exploración tendente al A, B, C, D, E.
De esto ya tengo un pequeño vídeo y en formación de primeros auxilios pues ya saben lo que es. Después vamos a hacer las curas que sean necesarias. Vamos a pensar que quizá tenga una pequeña hemorragia que antes de llamar tenemos que contener, porque de nada va a valer que vayamos a llamar a pedir ayuda y haya una hemorragia que no hayamos sabido contener. He hablado antes de la exposición al medio y es que es muy importante, porque mientras estamos haciendo todo esto no podemos tener al accidentado expuesto al medio. Al medio es al frío, a la ventisca, al calor. Hay que aplicar unas primeras medidas muy básicas para intentar aislar del medio al accidentado mientras estamos haciendo todo esto. Vamos a hacerle una inmovilización de la pierna si sabemos. Si no sabemos, pues obviamente no lo vamos a hacer. Pero si sabemos, le hacemos una inmovilización, porque la mejor analgesia a un fracturado es la inmovilización. Y también he puesto un transporte porque podemos de alguna manera mover a esta persona accidentada. Una vez que la tengamos inmovilizada, podemos moverla unos metros para, lo que hemos comentado antes, retirar de los peligros objetivos, para tener un mejor control del medio. Si estamos en un collado, pues bajarlo a una zona de sotavento donde quizá pues estemos menos expuestos al viento. Y fijaros que todavía no hemos hecho la llamada. Además, esta exploración, estas curas, esto que vamos a hacer en primer auxilio es muy importante, porque el accidentado siente que se está haciendo algo por ella. Y además, cuando llamemos al 112, le vamos a poder contar con mucho más detalle qué tipo de lesiones presenta. Y ellos pues van a darnos una respuesta muchísimo más específica y más dirigida para las lesiones que el accidentado presenta. O sea, tanto los medios que van a movilizar como el rescate que se va a realizar irá pensado y dirigido para las lesiones que presenta el accidentado. Bueno, pues ya estamos en la fase A. Alertar, avisar. Vamos a llamar al 112. Es un teléfono de emergencias que funciona a nivel europeo, pero cada uno en su país, o si visita otros países, tendrás que saber qué número de emergencia es el que está funcionando en ese país al que está o en el que vive. En Estados Unidos, por ejemplo, pues es el 911, que es el más conocido, pero en el resto de países de América pues habrá distintos tipos de teléfonos en caso de emergencia. Tienes que conocerlo. Bueno, pues para mí hay dos datos fundamentales que tienes que saber antes de llamar. Uno es el accidentado, qué lesiones presenta, porque se las tenemos que decir, y el fundamental, y para mí primera cosa que tienes que decir cuando llamas al 112, es el lugar donde está el accidentado. Lo primero que vamos a decir va a ser accidente en montaña, 112, pues he tenido un accidente en montaña, o mi amigo ha tenido un accidente en montaña y está en este sitio. Vamos a pensar que tienes el teléfono con la batería muy agotada y apenas tienes 30 segundos de llamada. ¿Qué preferirías decir? ¿He tenido un accidente en montaña y estoy en tal sitio? ¿O he tenido un accidente en montaña, le duele mucho la pierna, se ha roto una pierna, necesita ayuda, por favor venga muy rápido? ¿O es una persona muy joven, o somos un grupo de personas muy grande, o hay niños? Esos detalles no importan si se ha cortado la llamada en 30 segundos. Lo realmente importante es que el 112 sabe que ha ocurrido un accidente en montaña en un punto que ya conocen. Irán a mirar, irán a verificar qué es lo que ha ocurrido allí y con eso ya recibirás ayuda. De la otra manera, pues saben que ha habido un accidente, pero no saben dónde. Bueno, pues para dar la posición o dar el lugar, vamos a hacernos un esquema de composición. Vamos a ir de lo grande a lo pequeño. Entonces, para zona de España, pues vamos a decir lo primero, la provincia donde estamos. En segundo lugar, el macizo montañoso. En tercer lugar, pues el pico o una zona más acotada dentro de lo que es el macizo. Y finalmente vamos a decir una toponimia específica del lugar. Si tenemos GPS, pues el GPS finalmente vamos a dar las coordenadas del GPS.
Y eso va a ser, pues digamos, la confronta o la confirmación de que efectivamente el accidentado está en ese lugar. Porque en ocasiones, pues un número que hemos dado del GPS, pues lo hemos dado mal o lo han tomado mal, y un solo número pues ha dado otra posición distinta. Entonces lo ideal es llevar o mandar las dos posiciones. Bueno, pues a modo de ejemplo podemos decir: he tenido un accidente en montaña, estoy en la provincia de Ávila, estoy en la sierra de Paramera, estoy en el pico Zapatero y en la Cabaña Alta. Y he dicho Cabaña Alta como algo muy genérico que pudiera haber en muchos sitios. Esto de Cabaña Alta me la he inventado. No sé si hay Cabaña Alta en la zona del pico Zapatero. Pero si empezamos a decir los datos al revés, vamos a imaginar que en todo Ávila o en Castilla y León hay muchos puntos que se llaman Cabaña Alta. Eso quiere decir que realmente no hemos concretado un punto. Sin embargo, cuando lo decimos de lo grande a lo pequeño, pues vamos acotando zonas y vamos despejando, sobre todo vamos despejando muchas otras incógnitas y dejamos la zona muy clara acerca de dónde ha ocurrido el accidente. Si empezamos al revés, siempre es más complicado explicar el lugar donde estamos. Segunda cosa que tenemos que saber, ya lo he comentado antes, pues las lesiones que presenta el accidentado. Eso se lo diremos después al 112. Sobre este tipo de llamadas o qué decir cuando tiene un accidente en montaña, pues hay vídeos corporativos e incluso el 112 pues puede ser que comience a hacerte una serie de preguntas y tú pues lo único que tienes que hacer es dejarte llevar por las preguntas que te están haciendo ellos. O si hay algún tipo de vídeo institucional, pues obviamente pues hacer caso a los vídeos institucionales. Yo simplemente aporto mi forma de verlo. Así de esta manera pues aumentas tu campo de visión y tienes más criterio a la hora de saber cómo o qué tienes que decir cuando tienes un accidente en montaña al 112. Bueno, pues cuando ya sabemos estas dos cosas, que es nuestra posición y las lesiones que tiene el accidentado, vamos a ir a llamar al 112. Puede ser que ocurra que allí mismo donde estamos haya cobertura, pero si no, necesitamos una estrategia que nos la va a marcar el número de personas que componen el grupo. Vamos a pensar que si estamos solos, todo esto tenemos que hacerlo solo. Si somos dos personas, pues una persona obviamente pues va a proteger y va a hacer esos primeros auxilios y luego va a llamar. Si son tres personas, las dos personas hacen el proteger, hacen primero auxilio y una vez que está todo controlado hay una que sale a avisar. O puede ser que tengan que ir las dos. Para esto está esa estrategia. No sabemos realmente qué es lo que hay que hacer para conseguir cobertura. Lo que sí es cierto que un grupo a partir de 3 componentes tiene muchísimas más posibilidades de éxito en caso de accidente en montaña para que todo salga bien. Cuanto menos sean de ese grupo de 3, pues esas posibilidades de éxito se reducen. Bueno, pues si no tenemos cobertura en el lugar donde estamos, nos desplazamos y buscamos cobertura. Pero hay una cosa que tenemos que hacer en ese mismo lugar, aunque nuestro teléfono marque sin cobertura, y es probar a llamar al 112. Vamos a imaginar que tenemos nuestro teléfono y enfrente vemos una torreta, pero resulta que vemos la torreta y nuestro teléfono no tiene cobertura. Quiere decir que esta torreta puede ser que dé cobertura a otra compañía de teléfono distinta a la que tenemos nosotros. Da igual, nosotros hacemos una llamada al 112 y esta compañía, que es distinta a la que tenemos nosotros en el teléfono, nos prestará esa cobertura y nosotros podremos llamar al 112. Y eso que hemos visto en la pantalla que no había cobertura. Bueno, pues una vez que llamamos al 112 y le transmitimos toda esa información, cortamos llamada. Y ahora por cualquier circunstancia el 112 o cualquier otra persona quiere contactar con nosotros. Lo que va a ocurrir va a ser que le va a aparecer el teléfono apagado o fuera de cobertura, porque cualquier llamada que sea entrante al teléfono, pues como no hay cobertura,
esta compañía no se la presta. Así que si hay una nueva novedad que debamos comunicársela al 112, debemos volver a llamar nosotros, porque ellos o cualquier otra persona no podrá comunicar con nosotros porque aparecerá el teléfono apagado o fuera de cobertura. Esto significa también que conforme vayamos avanzando, aunque veamos el teléfono sin cobertura, podemos probar a llamar al 112 por si hubiera una torreta de comunicación que prestara servicio de telefonía aunque fuera de otra compañía. Y ahora volvemos a nuestra escala de tiempo. Recordar que hemos hecho la P de proteger, hemos solapado también los primeros auxilios y ahora el avisar pues perfectamente puede estar solapado también, dependiendo del número de personas que seamos en el grupo. Podemos haber ido unos cuantos a avisar y otros se han quedado pues con el accidentado y dándole esos primeros auxilios. Bueno, pues tenemos ya nuestra A de avisar y vamos a pasar al siguiente, la S, socorrer. Ya hemos hecho la llamada, ya hemos avisado y si ya no somos útiles en ese punto, lo que vamos a hacer va a ser volver con el accidentado. Puede ser que el accidentado esté solo y volvamos a él porque solamente éramos dos personas, o puede ser que seamos parte de un grupo. Bueno, pues volvemos con el accidentado en el caso de que eso sea lo más sensato. Si no, pues ya hemos salido de la zona de riesgo, de peligro y nos quedamos fuera. Esta fase última, por decirlo de alguna manera, pues va a comprender de los siguientes elementos. Ya sabemos que esos primeros auxilios deben de ser dilatados y prolongados hasta que llegue ayuda profesional. O sea que esos primeros auxilios continúan con el accidentado. Esa evaluación, reevaluación de ese A, B, C, D, E que sabemos hacer. Bueno, pues el 112 nos hace una serie de preguntas que a veces consideramos que no son necesarias. Porque si yo me fracturo una pierna, ¿para qué me pregunta si llevo comida, si llevo agua, si tengo ropa? Si lo que realmente necesito es que me saquen de allí. Bueno, pues muchas de esas preguntas van encaminadas al tiempo de supervivencia estimado que nos dan a nosotros como accidentados y como acompañantes. Este tiempo de supervivencia pues se puede más o menos calcular sabiendo pues si llevamos agua, qué tipo de ropa o indumentaria tenemos, si llevamos comida, si el grupo es más grande, más pequeño, si hay menores y sobre todo pues también el medio en el que estemos, pues si es verano, si es invierno, si estamos en alta montaña, en baja montaña, todo eso influye. Independientemente de que el 112 haga sus cálculos acerca de nuestra posibilidad de supervivencia, nosotros tenemos que pensar ya en eso, porque vamos a imaginar que estamos en una zona remota o en una zona aislada, donde han salido unos compañeros a pedir ayuda, pero puede ser que incluso tarden más de un día en conseguir cobertura o lograr pedir ayuda. Bueno, pues nosotros tenemos que prepararnos para una estancia prolongada en ese punto. Dependiendo de dónde estemos, pues tenemos que mentalizarnos de una manera más o menos. Bueno, pues esta mentalización nos tiene que llevar a que el accidentado, desde el comienzo, desde el principio, debe de estar protegido del exterior en un punto caliente. Un punto caliente no es otra cosa que un bivac un poquito más preparado y orientado a mantener al accidentado aislado del medio. Pero también es muy importante que el resto del grupo también tenga una protección del medio, porque si no el resto del grupo pues puede ir padeciendo los rigores del medio en el que estemos. Pues si es acuático, humedad, pues frío, si estamos en un collado pues también frío, o si estamos en un lugar de mucho sol pues evitar el sol. Todo eso tenemos que preverlo desde el comienzo, con estos puntos calientes y bivac. Bueno, pues el 112 también nos va a preguntar si van menores con nosotros. A los menores pues se les supone, entre comillas, una posibilidad de supervivencia inferiores a un adulto. Bueno, pues
todo el refugio, y eso sí que es verdad que tanto el punto caliente como los bivac, ellos tienen preferencia. Y un error muy común, siempre hay una persona que se considera más fuerte que los demás y que no necesita entrar al bivac o al punto caliente porque vamos a pensar que no cabemos todos. Bueno, pues todos tienen que entrar dentro. El que quede fuera, independientemente si es el más fuerte o no, finalmente padecerá los rigores del medio externo y también acabará accidentado, como una parte más del accidente. Bueno, y alguno pensará, bueno, ¿y cómo hago un bivac? ¿Qué material tengo que llevar? ¿Qué elementos de supervivencia, de primer auxilio, o si estoy en zonas remotas, qué tengo que llevar para prolongar mi estancia mientras viene un grupo profesional a rescatarme? Bueno, pues todo esto son formaciones que cada uno debe de ir adquiriendo y no ir a lugares donde hay una alta exposición y no estamos preparados para ello. Y para finalizar, pues he hecho un resumen general de todos los esquemas que hemos visto. No he introducido lo que sería la preparación. Por eso lo he introducido al principio. Si sabemos preparar bien la actividad y planificarla correctamente, podremos llevar todos esos utensilios que nos pueden hacer falta a la hora de construir un bivac, por ejemplo. Bueno, pues comenzamos. Comenzamos con esta primera fase, que es el accidente en montaña en el punto cero, y que vamos a hacer unas acciones tendentes a proteger al accidentado y al grupo de los peligros objetivos de la montaña. Bueno, pues esto puede llevarnos 5-10 minutos y puede ser que sea instantáneo, o sea, que no haya ningún tipo de peligro objetivo en ese lugar. Bueno, pues 5 o 10 minutos bien empleados. Todavía no estamos avisando. Paralelamente puede ser que tengamos que iniciar unos primeros auxilios y una vez que lo iniciamos, pues los vamos a prolongar el tiempo que sean necesarios. Y es importante saber las lesiones que tiene para que el 112 las conozca y nos preste una mejor ayuda. Bueno, pues estos primeros auxilios y esta valoración del accidentado vamos a pensar que nos puede llevar desde el minuto 5 al 15 o del 10 al 20. Desde que ha ocurrido el accidente hasta el minuto 20, en el peor de los casos, incluso podría ser un poquito más, pero bueno, hasta el minuto 20 aún no hemos avisado, porque tenemos que saber información para trasladársela al 112. Bueno, pues estos 20 minutos que aún no hemos avisado están bien empleados. Y a partir del minuto 20 o del 15 o del 10, pues como no hay peligro objetivo, pues cuanto menos elementos, mejor. Más tiempo ganamos. Pues a partir de este punto, tanto si es un poquito más como si es un poquito menos, vamos a realizar el aviso. Necesitamos una estrategia y necesitamos saber dos cosas: el lugar y lesiones que presenta el accidentado. Una vez que hemos hecho esa llamada y hay una cobertura, pues ese tiempo puede ser desde instantáneo, desde el mismo lugar donde ha ocurrido el accidente, hasta que tengamos que desplazarnos varias horas hasta un punto en concreto. Varias horas o días. Entonces puede ser que sea una opción volver donde el accidentado o simplemente ya salir de la zona. No he puesto tiempo porque ese tiempo del aviso y volver a socorrer pues puede variar mucho. Y una vez que ya está dado el aviso, tenemos que pensar en una posibilidad de permanencia en ese lugar durante un tiempo indefinido. Depende en qué zona, en qué país o qué actividad estemos realizando. Puede ser que tengamos que hacer una supervivencia, un bivac o un punto caliente para 3, 4, 10, 12 horas, que sería 12 horas sería un invierno, tener el accidente 5 o 6 de la tarde y tener que aguantar hasta el día siguiente al amanecer, donde podría evacuarnos un helicóptero. Eso sería bastante más habitual de lo que nos pensamos. Bueno, pues una vez sabido esto, seguramente sabremos prepararnos un poquito mejor. Tener en cuenta que todo esto que yo he puesto en un rato es una formación de un día, de 2 días, que a veces hago con distintos grupos y no es fácil de aprender estas cosas, pero bueno, yo intento que por lo menos
tengáis unos conceptos claros acerca de lo que puede ocurrir en caso de accidente en montaña. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale un like, comparte en tus redes sociales. Es muy importante que las personas que hacen montañismo sepan de estos procedimientos y recuerda también, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!